Hola, ¿qué tal? Muchas veces usamos la palabra semejante, con el mismo sentido que usamos parecido. Y otras tantas veces usamos el término parecido para muchas situaciones distintas. Por ejemplo, decimos que dos hermanos son parecidos porque tienen rostros semejantes. O que dos perros de la misma raza son semejantes porque se parecen en su aspecto general. En el lenguaje matemático, el concepto de semejanza tiene un significado diferente. En matemática, hablar de la semejanza implica forma idéntica. Puede ser distinto el tamaño de las figuras comparadas, pero cuando decimos de la misma forma, nos referimos exactamente a la misma forma y no a un grupo de figuras de forma parecida. Matemáticamente, la igualdad de forma implica igualdad de ángulos y proporcionalidad de lados correspondientes. Por ejemplo, existe igualdad entre la maqueta de un edificio y un edificio construido. Hay igualdad entre un enorme avión y una réplica que podemos sostener en la mano. Cuando salimos bien en una foto, a todos nos gusta ampliarla, verla un poco más grande. Y cuando comparamos las dos fotos, aunque sean de tamaños diferentes, vemos que hay semejanza entre ellas. Y aunque una foto sea más grande que la otra, la persona fotografiada no aumentó de peso, no le creció el pelo, ni pegó un estirón. ¿A qué se debe esto? Simplemente a que se conservan las proporciones. Cuando regresemos, veremos ese proceso. Para comprender mejor lo que significa proporciones, les propongo hacer un pequeño experimento que lo utiliza alguien conocido por todos. Solo necesitamos una fuente de luz. Puede ser una lámpara o una linterna, una figura plana y opaca, y una habitación oscura. Apuntemos la luz hacia la pared. Tenemos que colocar la figura plana entre la fuente de luz y la pared. Y vemos que la figura proyecta su sombra sobre la pared. La conocemos, ¿no? Podemos ver que figura y proyección son semejantes porque se conservan las proporciones. Ahora repitamos la experiencia, pero esta vez con una figura rectangular. Si medimos sus lados y una vez proyectado, hacemos lo mismo con los lados de la figura en la pared, vemos que el cociente entre lados homólogos es el mismo y por lo tanto que son figuras semejantes. Ahora, si cambiamos la posición de la figura plana o la distancia de la fuente de luz, el tamaño de la figura proyectada se modificará. Sin embargo, siempre resultan proporcionales. Imaginemos que queremos poner un cine en el living de casa. ¿Cómo podemos determinar el tamaño de la figura proyectada? ¿Dónde colocamos el proyector? ¿Cómo hacemos para que la proyección duplique el tamaño de lo que proyectamos? Para responder, veamos la transformación geométrica que hay involucrada en una proyección. Tomemos un corte en la línea de la proyección de manera que resulte una figura como esta. Midamos las distancias fuente-objeto y fuente-pantalla y también los tamaños del objeto y de su proyección en la pantalla. Podemos comprobar que el cociente entre tamaños da lo mismo que el cociente entre las dos distancias medidas. Esto es así porque la transformación geométrica que vincula al objeto con la proyección conserva las proporciones.
Esa transformación se llama homotesia y el cociente entre distancias es la razón de homotesia. Una homotesia es una transformación geométrica que permite obtener nuevas figuras proporcionales a las originales. En particular, uno puede descubrir que en muchas de las cosas que ya uno hace, encuentra homotesias. Uno dibuja en perspectiva con un punto de fuga y puede hacer un mismo dibujo, un edificio, que lo va reproduciendo acercándose al punto. Todos esos dibujos son homotéticos entre sí. Básicamente, hacer ese dibujo es hacer, en términos matemáticos, una homotesia. Una homotesia es una transformación en el plano. Lo que uno obtiene es una figura plana obtenida a partir de otra figura plana. O, en todo caso, es una correspondencia entre puntos del plano. A un punto le hace corresponder otro punto del plano. En todo caso, la diferencia que tiene con los movimientos es que puede haber un cambio de tamaño. Cuando uno aplica un movimiento a una figura, la figura no cambia de tamaño. En cambio, cuando uno aplica una homotesia, puede haber cambio de tamaño. Puede haber cambio de tamaño de acuerdo a la razón de homotesia que se esté aplicando. Las homotesias se pueden ver, hay homotesias en el plano y uno puede plantearse la homotesia en el espacio también, figuras, volúmenes homotéticos, o sea que guardan alguna relación de homotesia. Lo importante es que hay una proporcionalidad entre las figuras, la original y la obtenida aplicando una determinada homotesia. Como vimos, la homotesia es la base para las proyecciones. En una proyección podemos tomar un plano cualquiera que contenga el centro y que pase por el objeto real y el proyectado. Así, veremos que lo que queda sobre el plano del objeto y su proyección son homotéticos respecto del centro y, por lo tanto, son semejantes. Hasta ahora proyectamos objetos planos, como películas o sombras de figuras proyectadas. Pero también podemos proyectar objetos de 3 dimensiones. Este móvil representa la proyección de una pirámide en el espacio. La pirámide de mayor tamaño es la proyección de la pirámide menor desde el centro ubicado en el punto del que cuelga el móvil. Una de las cosas que siempre me sorprendió de los artesanos era la capacidad que tenían para hacer con suma destreza adornos para colgar, móviles, cosa que mi torpeza casi lo impidió desde chico. Pero por suerte, cuando conocí la homotesia pude hacer rudimentarios adornos colgantes, más colgantes que adornos, con bastante sencillez. Algo como esto pude lograr, en donde hay una homotesia aplicada. Esta figura es homotética a esta figura y viceversa. La manera de hacerlo es muy sencilla. Basta cortar 2 tiras de cartón proporcionales y luego colgarlas de un soporte mediante un hilo, manteniendo las proporciones. Es decir, que la proporción que tiene esta tira respecto de esta tira sea la misma que la que tiene esta longitud del hilo respecto de esta longitud del hilo. El hombre aprendió a transformar el mundo donde vive. Pero en ese desarrollo, la misma realidad sirvió de modelo para crear y abstraer nuevas formas. Por ejemplo, alas para cumplir el deseo de volar. Para crear métodos, máquinas o naves capaces de volar, la humanidad usó la misma realidad como punto de partida. Así, se describieron y desarrollaron diversas relaciones deducidas de las reales. En todo ese proceso, la semejanza, las homotesias
y las proporciones fueron fundamentales. Con la ayuda de algunos elementos y con un par de cuentas, podemos estimar el diámetro solar desde cualquier lugar. Para hacerlo, tenemos que utilizar un aparato llamado tubo negro, que es muy utilizado por los estudiantes de astronomía. Para construirlo se puede utilizar un tubo de PVC de 180 por 15 centímetros. Se le coloca en uno de sus extremos un círculo de aluminio con un agujero central de 1 milímetro de diámetro y el extremo opuesto se cierra con papel cebolla. Con este dispositivo podemos estimar el diámetro solar sabiendo que la distancia desde la Tierra hasta el Sol es de 149.100.000 kilómetros. Se coloca el tubo sobre un trípode y se orienta hacia el Sol. En la figura observamos los dos triángulos isósceles relacionados mediante una homotesia de razón negativa, que tiene el centro en el vértice común O. Que la razón sea negativa significa que la figura homotética aparece del otro lado del centro. Si medimos con un calibrador el diámetro del disco proyectado sobre el papel, podremos establecer el diámetro solar mediante la proporción involucrada en la homotesia. Así de simple. Uno de los problemas clásicos de la matemática es el problema de Delos. Cuentan los historiadores que en la antigua Grecia, cuando Pericles murió por causa de la peste, se produjo una gran conmoción en Atenas. El oráculo de Apolo, en Delos, sugirió la necesidad de duplicar el altar para liberarse de la plaga. Los atenienses no dudaron ni un segundo y quisieron duplicar todas las dimensiones del cubo. Pero pese a su esfuerzo, no cumplieron con el deseo expresado. Si tomamos un plano o un mapa y observamos la distancia entre dos puntos, es evidente que en el dibujo se hace una reducción sobre la distancia real entre ellos. Esa reducción se hace conservando ángulos y formas. Por eso, las figuras del plano son semejantes a las reales. Entre las figuras del plano y las reales existe una relación de medida constante, la escala del plano. En cualquier disciplina se suelen usar términos, palabras, que tienen un significado propio en esa disciplina. Algunas de ellas solo tienen significado en la disciplina, pero hay otras que son palabras tomadas del lenguaje cotidiano, pero con otro significado. Eso es muy común en ciencia, en cualquier ciencia e incluso en disciplinas artísticas, en derecho, toman palabras con significado diferente del que les damos en el lenguaje coloquial. Los físicos hablan de fuerza, pero el significado que tiene fuerza cuando hablan los físicos dentro de la teoría física no es el mismo significado que tiene fuerza cuando hablamos en el lenguaje corriente. Los biólogos hablan de herencia de características, de padres a hijos, con un significado distinto del que tiene la misma palabra usada en el derecho. Hay alguna asociación, pero son significados distintos. En matemática también ocurre eso. En matemática usamos un montón de palabras que tomamos del lenguaje cotidiano, pero que tienen otro significado. Alguna asociación podemos hacer, pero cambia el significado porque adopta un significado más técnico. Uno de esos términos es semejanza. Semejanza, coloquialmente, es parecido, simplemente. En matemática, semejanza no es simplemente parecido. Es conservar forma, conservar proporciones. Obtener dos figuras semejantes es muy sencillo.
Lo único que basta hacer es aplicarle una homotesia a una y después un movimiento, cualquiera. La figura inicial y la figura final son semejantes. Son semejantes porque tienen sus ángulos iguales y conservan la proporcionalidad entre sus lados. Para construir el sistema solar a escala, necesitaríamos las distancias de los planetas al Sol, la distancia de los demás planetas a la Tierra y el diámetro de cada planeta. Supongamos que la representación del Sol fuera una bola de 7 centímetros de diámetro. En ese caso, Mercurio se encontraría a 2,8 metros del Sol. La Tierra, que sería una bolita de 0,5 milímetros, se encontraría a 7,6 metros de nuestra estrella. Y Plutón, por ejemplo, se situaría a unos 292 metros de distancia de nuestro planeta. Realmente es muy difícil de realizar. Cuando Gulliver visitó Lilliput, los liliputienses prepararon una enorme cama para su gigantesco huésped utilizando 600 diminutos colchones. 600 colchones con dimensiones liliputienses fueron traídos en carretas. De 150 colchones cosidos entre sí, salió uno en el que Gulliver cabía libremente a lo largo y a lo ancho. Los liliputienses pusieron 4 colchones como ese, uno encima de otro, pero aún así, para Gulliver, era tan duro como una piedra. Pero, ¿por qué con tantos colchones la cama de Gulliver era tan dura? Si un colchón de los liliputienses era 12 veces más angosto y 12 veces más corto y 12 veces más fino que un colchón normal, haciendo 4 capas seguiría siendo muy delgado y por lo tanto duro. ¿Cuántas capas debían poner para llegar al colchón normal para Gulliver? Dada la proporción entre Lilliput y el mundo de Gulliver, eran necesarias 12 capas. Pero construir la cama no era el único problema que tenían los liliputienses. Para alimentar a Gulliver se necesitaba a diario una ración de comestibles y bebidas suficiente para alimentar a 1728 súbditos de Lilliput. ¿Por qué 1728? No tenemos que olvidar que los liliputienses son semejantes a nosotros. Por lo tanto, las partes de sus cuerpos tienen las mismas proporciones que las nuestras. Ser 12 veces más pequeño significa 12 veces más bajo y 12 veces más delgados. El volumen del cuerpo de Gulliver no es 12 veces mayor que el de los pequeños hombrecitos, sino 12 por 12 por 12 igual 1728 veces mayor. Entonces, para alimentar un cuerpo como el de Gulliver, hace falta la ración de 1728 liliputienses. Les voy a contar una anécdota divertida. Tengo un amigo, Ramón, que siempre viene con preguntas difíciles de responder. E incluso ha llegado a pedir que le resolvamos problemas que no tienen solución. Un día nos preguntó si conocíamos algún juego en el que se pueda hacer algo para perder, pero nada para ganar. Después de mucho pensar, llegamos a la conclusión de que uno de los juegos que pedía nuestro amigo es el tatetí. En este juego la única manera de ganar es que el contrario se equivoque. Nada de lo que hagamos nosotros nos puede llevar a ganar a menos que el rival ponga la cruz en el lugar que no corresponde.
Pero estos eran de los más sencillos. Otro día nos preguntó si podíamos dibujarle un triángulo isósceles que tuviera 3 lados distintos. Ese fue el que menos nos costó. Le dijimos que ni nosotros ni nadie podía hacerlo, ya que todos los triángulos isósceles tienen por lo menos 2 lados iguales. Otra vez nos preguntó cómo sacábamos un huevo podrido de un pozo apenas más grande que el huevo y de 4 metros de profundidad. Otro fue el problema de colorear un mapa. Nos preguntó cuál es el número mínimo de colores que hacen falta para colorear un mapa de manera que nunca 2 países limítrofes tuvieran el mismo color. El desafío es que la respuesta sirviera para cualquier mapa que a uno se le ocurra hacer, sea o no el de los países actuales. Averiguamos que este problema le había quitado el sueño a muchos matemáticos desde el siglo XIX y que recién se pudo resolver en 1976, cuando se probó que eran 4 los colores que hacían falta. Otro día nos trajo un problema más viejo. El problema era dividir un ángulo en 3 partes iguales usando solamente regla y compás. Primero tratamos de resolverlo, pero enseguida nos pusimos a investigar y encontramos que este problema tenía 2300 años y también había dado mucho trabajo a muchos matemáticos que finalmente probaron, luego de más de 2000 años de planteado el problema, que no tenía solución. Ramón maneja un camión y lleva cargas de lo más diversas. Ahora está de viaje y ayer me llamó para contarme que tenía que pasar el camión cargado por debajo de un puente y no pasaba. El puente está a 4 metros de altura y la altura del camión con la carga es de 4,02 metros. Me preguntó cómo podía hacer. Mientras lo pensaba, escuché que me decía en el teléfono: "Ah, ya sé, después te llamo". Estoy esperando que me llame porque no se me ocurre cómo lo pudo haber resuelto. Hola Ramón, ¿cómo anda, viejo? Che, contame al final cómo hiciste para pasar el camión, que me tiene preocupado. Ah, mirá vos qué simple. No, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Sí, bueno, te llamo después. Un abrazo. Chao, chao. ¿Saben cómo hizo? Le desinfló un poco las ruedas al camión para que baje un poco más de 2 centímetros y así poder pasar por debajo del puente. Todavía me preocupa cómo sacar el huevo podrido del pozo. En el día de hoy vimos que en matemática hablar de la semejanza implica hablar de forma idéntica. Trabajamos con proporciones. Gracias a nuestros experimentos con las proyecciones, descubrimos la homotesia. Y también vimos la utilización de la escala en la creación de mapas. Fotografías, mapas, el cine, maquetas, reproducciones de monumentos o edificios, réplicas de aviones, camiones o automóviles. Solo hay que mirar a nuestro alrededor para encontrar objetos semejantes. Y lo que aprendimos hoy es que las figuras y los cuerpos semejantes que nos rodean son el resultado de transformaciones matemáticas. Otra vez la matemática está presente con su aporte. Hasta la próxima. O que 2 perros de la misma raza son semejantes porque se parecen en su aspecto general. En el lenguaje matemático, el concepto de semejanza tiene un significado diferente. En matemática, hablar de la semejanza implica forma idéntica.
Puede ser distinto el tamaño de las figuras comparadas, pero cuando decimos de la misma forma, nos referimos exactamente a la misma forma y no a un grupo de figuras de forma parecida. Para comprender mejor lo que significa proporciones, les propongo hacer un pequeño experimento que lo utiliza alguien conocido por todos. Solo necesitamos una fuente de luz. Puede ser una lámpara o una linterna, una figura plana y opaca. ¿Y una habitación? Matemáticamente, la igualdad de forma implica igualdad de ángulos y proporcionalidad de lados correspondientes. Por ejemplo, existe igualdad entre la maqueta de un edificio y un edificio construido. Hay igualdad entre un enorme avión y una réplica que podemos sostener en la mano. Cuando salimos bien en una foto, a todos nos gusta ampliarla, verla un poco más grande. Y cuando comparamos Hola, ¿qué tal? Muchas veces usamos la palabra semejante, con el mismo sentido que usamos parecido. Y otras tantas veces usamos el término parecido para muchas situaciones distintas. Por ejemplo, decimos que dos hermanos son parecidos porque tienen rostros semejantes. Vamos, las dos fotos, aunque sean de tamaños diferentes, vemos que hay semejanza entre ellas. Y aunque una foto sea más grande que la otra, la persona fotografiada no aumentó de peso, no le creció el pelo, ni pegó un estirón. ¿A qué se debe esto? Simplemente a que se conservan las proporciones. Cuando regresemos, veremos ese proceso.